caso por este impasse que nos ha dejado un poquito retrasados con la sesión. El día de hoy vamos a hablar acerca de evaluación del riesgo de caries. Y para ello vamos a hacer una rápida reflexión de lo que implica el concepto de riesgo, ¿no? Porque ¿qué es el riesgo? ¿Qué se entiende por riesgo? ¿Qué entiende por riesgo? Susceptibilidad a una enfermedad. En realidad es un concepto bastante genérico, ¿no? Pero la idea fundamental es que tiene que ver con la posibilidad de que suceda algo, ¿no es cierto? Entonces, si llevamos este concepto de riesgo hacia distintas áreas, pues nos va a dar, digamos, la posibilidad de analizar cuáles son las opciones que tenemos nosotros para poder reducir la posibilidad de que se dé un hecho no deseado, una enfermedad, en este caso, como puede ser la caries dental, ¿cierto? Antes que nada, vamos a revisar lo que es el concepto fundamental del riesgo, y vamos a tener que en nuestra facultad se manejan dos conceptos, ¿no? El riesgo estomatológico y el riesgo sistémico. Ustedes normalmente, seguramente en la ficha de la historia clínica han observado riesgo sistémico y también hay un manejo de riesgo estomatológico. Para que se diferencien estos conceptos que van a haber entre riesgo estomatológico, riesgo sistémico y riesgo de caries, vamos a tener que la referencia está dada por el hecho de que cuando se habla de riesgo sistémico estamos hablando de la susceptibilidad de que el paciente, la posibilidad de que este paciente o su susceptibilidad a que genere una enfermedad, en este caso de tipo general, ¿no? Y esa posibilidad va a marcarse dentro de tres niveles: alto, medio y bajo. Y en el caso del riesgo estomatológico está referido directamente a la posibilidad de afectarse por enfermedades que están vinculadas a la salud oral, ¿no es cierto? Como son las más prevalentes: la caries, enfermedad periodontal, malnutrición, etc. En genérico, cuando hablamos de riesgo estomatológico. Ahora nosotros vamos a hablar básicamente de riesgo estomatológico y también de riesgo de caries, ¿no? Cuando nos referimos a riesgo de caries, para ser específicos, tenemos que hacer un recordaris del concepto que tenemos acerca de caries dental, ¿no es cierto? Y acá hay un concepto que fue publicado en una revista muy importante en el 2019, me parece, en Nature, que es probablemente una de las de mayor impacto mundial, y que señala a la caries dental como una enfermedad compleja, dinámica, multifactorial, causada por biofilm y dependiente del consumo de azúcares, que causa a su vez la destrucción de los tejidos dentarios mineralizados. Entonces, ese concepto se lo pongo para que partamos de que las causas que dan origen a esta enfermedad no son simplemente un microorganismo, un agente que va a ayudar a la enfermedad, sino que es una enfermedad compleja, ¿no? Que tiene una serie de elementos asociados sobre los cuales nosotros vamos a tener que trabajar si queremos, digamos, tener algún impacto en la prevención de la enfermedad. Cuando hablamos acerca de riesgo estomatológico, dentro de nuestra institución vamos a manejar tres factores importantes para hacer una síntesis. El factor 1, que está referido a la experiencia de caries, que está dado por los datos que nosotros vamos a llenar en el odontograma. ¿Qué odontograma, qué norma técnica está vigente en este momento? ¿Recuerdan? 2022. De 2022. No en 2019 ni ninguno anterior. Tenemos que manejarnos con la norma actual, que es de 2022. Por otro lado, vamos a valorar el segundo factor. Vamos a tener como indicador el índice de higiene oral. Pero, ¿indicador de qué es el índice de higiene oral? ¿Qué vamos a conocer a través del índice de higiene oral? Vamos a conocer hábitos de higiene, ¿no? Probablemente, ¿no? O a veces también vamos a reconocer otros puntos importantes dentro de lo que resulta ser el día a día del paciente que nosotros vamos a evaluar. Pero fundamentalmente nos va a dar una idea de cómo andan sus hábitos de higiene personal, y en todo caso también nos puede permitir ver
cómo está el tema del acompañamiento que dan los padres frente a este tema de la higiene. Porque, como ya sabido por todos, pues, un niño muy pequeño solo no tiene la destreza suficiente para poder efectuar este procedimiento. Entonces, tiene que haber un acompañamiento paterno, ¿no? A un niño de 5 años no le va a decir, no, este irresponsable no se lava los dientes. Ya echarle esa culpa, pues ya está dentro de los parámetros ya de maltrato infantil, ¿no? Muy bien. Y el tercer factor, que es la dieta, ¿no? El tercer factor, que es la dieta para ser gracias. Entonces, yendo al primer factor, que es el odontograma. El odontograma, ustedes ya saben que tiene un odontograma de ingreso, de inicial y otro de salida, ¿no? A partir de, y uno también que es el proceso cuando se está realizando los tratamientos odontológicos. Muy bien. Existe una norma técnica clara para registrar esta información del odontograma. Algo muy importante que siempre les decimos es que la historia clínica y en general todos estos documentos que tienen una implicancia legal, pues tienen que ser llenados de manera apropiada, letra legible, sin borrones ni enmendaduras, ¿de acuerdo? Dependiendo de los valores que salgan en el odontograma, vamos a tener un nivel de riesgo bajo, de 0 a 2, moderado, de 3 a 6 y alto, más de 6. ¿A qué me refiero con 0 a 2, 3 a 6 y más de 6? ¿Qué? ¿Qué será? Si estoy hablando del odontograma de 0 a 2, ¿qué? ¿Qué estoy contabilizando? ¿Qué estoy contabilizando en el odontograma? Dígame más aquí. El CPOD. El CPOD es un índice, por eso, pero ¿qué es el CPOD? ¿Qué valor? Estoy contabilizando las lesiones cariosas. Es porque en el odontograma finalmente que estoy viendo experiencia de caries. Y fíjense que, a ver, por favor. Entonces, si habíamos considerado estos valores, o niveles de riesgo, fíjense, 0 a 2, 3 a 6, más de 6, para hablar acerca de un riesgo estomatológico a partir de este factor. Siguiente. En este caso, ¿cuál será el nivel de riesgo dependiente solamente de este odontograma? ¿Bajo, medio o alto? ¿Cuántas lesiones necesito para que sea medio o para que sea alto? 6 o más de 6. ¿Será alto o será medio, moderado? ¿Qué dicen ustedes? Al ojo nomás. A ver, ¿cómo te lo usted, caballero? ¿Qué será? Moderado. ¿Ha contado rápidamente que hay menos de 6 o 6? Bueno. Siguiente, por favor. Fíjense, hay que considerar que en la norma técnica del odontograma no solamente estamos viendo las lesiones cavitadas que quizá hayan visto, pues, desde el punto de vista de la evaluación a nivel colectivo como CPO. El CPOD, no se vayan a confundir, tiene que ver con un índice epidemiológico que se hace en grandes poblaciones. Entonces vamos a tener todas las condiciones para evaluar al paciente. Y nosotros, de acuerdo a la norma técnica, tenemos que considerar como lesión de caries dental a las manchas blancas, las lesiones de caries a nivel de esmalte, de dentina y con evidente compromiso de la pulpa. Entonces, todas esas lesiones van a estar marcadas dentro de lo que nosotros consideramos como caries dental. Es decir, si yo de repente no tengo ninguna lesión cavitada, pero tengo 6 manchas blancas, ¿cuántas caries tengo? Si tengo 6 manchas blancas, ¿cuántas caries tengo? 6. 6 es caries, solo que son los estadios iniciales, lo tienen claro, imagino, ¿no es cierto? Son los estadios iniciales, porque la caries no empieza con una cavidad.
Empieza como qué? Como una desmineralización. Primero a nivel subclínico y luego que se hace manifiesta con esa opacidad que estamos hablando. Siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico del odontograma ustedes saben que es de carácter visual y táctil, ¿no? Porque vemos y también realizamos una exploración que dependiendo de las siguiente por favor, que dependiendo de las condiciones pues puede ser como una sonda o un explorador, ¿no? O una cubeta inclusive. Muy bien, entonces vamos a tener una serie de condiciones que vamos a observar por ejemplo en estos casos, que son casos de la clínica. Siguiente. Y otras, algunas son evidentes y otras son menos evidentes. La idea es que ustedes puedan tener la acuciosidad, el cuidado de hacer un registro apropiado para no generar una valoración personalizada y adecuada del caso que ustedes están observando. Muy bien, el factor 2 es índice de higiene oral. Y cuando hablamos de índice de higiene oral tenemos que referirnos pues al biofilm o biopelícula, ¿no? Siguiente. Y fundamentalmente a la presencia de estos microorganismos similares. Ahora, la pregunta ¿es normal que existan microorganismos en la cavidad oral? Sí, sí es normal. El problema no es que estén ahí, ¿cierto? El problema es que, siguiente, que generamos a veces o permitimos una proliferación exagerada que ya termina generando otros problemas adicionales, ¿no? ¿Siguiente? Entonces, vamos a tener un estadio inicial que ya es todo conocido por todos, por sus conocimientos en periodoncia, ¿no es cierto? De una película adquirida que fundamentalmente es una capa de lipoproteínas que se va a adosar a la superficie de los dientes una vez que hemos hecho la higiene dental. Esa placa no tiene bacterias, sin embargo, debido a la carga bacteriana que tenemos nosotros en la cavidad oral, pues se va a colonizar y esa colonización de la película adquirida pues se convierte en lo que llamamos biofilm o placa bacteriana, ¿no? Muy bien. ¿Cómo valoramos la presencia de esa placa bacteriana en la boca? Vamos a utilizar un índice que es el índice simplificado de King. Ahora, este índice fue creado en 1960, bien, va a cumplir 40, 60 años, poco más, 64 años más o menos. Un índice del siglo pasado. Pero por fines prácticos todavía lo seguimos utilizando. Este índice fue diseñado para adultos, para la dentición permanente. ¿De acuerdo? Lo que nosotros hacemos cuando hablamos de dentición decisiva es una adaptación. Para distintos investigadores, o mejor dicho, distintos investigadores han hecho la adaptación a su gusto. Pero vamos a explicarla como está en el artículo original de 1964 y a partir de eso las adaptaciones. Entonces, importante señalar que en la ficha clínica nuestra tenemos el índice de Gilligan que está en un casillero que tiene 6 espacios para 3 piezas superiores y 3 piezas inferiores, ¿no? ¿Qué piezas son? Pues ahí están detalladas, ¿no? La 1.1, la 1.6, la 2.6, 4.6, 3.6 y 3.1. Ahora bien, en el caso del arco superior se evalúan las caras vestibulares y en el arco inferior se evalúan las 12 iguales de las primeras molares inferiores y la cara vestibular de la pieza 3.1. Bueno, es importante considerar que originalmente este índice tiene 2 ítems de evaluación. Uno es la placa dentobacteriana, la placa blanda, y la otra es el cálculo dental. Entonces, ustedes cuando ven esos recuadritos que tenemos en la historia clínica, ven 2 recuadros que no saben para qué sirven esos espacios, pues es que el índice originalmente tiene estos 2 aspectos de evaluación, cálculo y placa blanda. Nosotros, en el caso de los niños, es muy difícil observar presencia de formación de placa dura o cálculo dental, sin embargo, a veces se observa. En el trabajo que a veces realizamos en
en la parte de prevención social encontramos niños con placa dura, con cálculo, ¿no? Pero en la clínica es un poco difícil de observar esta presencia. Sin embargo, tienen que saber para qué sirve el siguiente, el otro escalón, ¿no? Muy bien. Ahora, siguiente, por favor. Ya. Ahora, un aspecto importante. ¿Qué pasa si yo no tengo la 4-6 para evaluar? Ya. ¿Qué evalúo? ¿Sabes? Si no está la 4-6, ¿qué hago? Pongo 0. ¿Qué dice el artículo original? Dice que si no está la 4-6, uso la 4-7. ¿Y si no está la 4-7? 4-5. Pues no se puede, se pone una X o no registrada. Y se hace la división entre ya no 6 y no 5. ¿Qué pasa si no está la 3-1? O si no está la 1-1. ¿Qué uso? O no uso nada, lo pongo no registrado. Bueno, el ingeniero mío dice que si no está la 3-1, o si no se puede evaluar la 3-1, se hace la análoga, la 4-1. Y si no está el central, el 1-1, se usa el 2-1. Ahora, si no está ninguno de los dos, ¿me voy a la 2? ¿A la 1-2? No. Otra vez, no registrar. Ya, ahora, ¿cuántas piezas pueden faltarme para que yo siga haciendo la división? 3. Si hay un paciente que no tiene esas condiciones, o que tiene aparatos o restauraciones tipo protésica, que tenemos coronas u otros, pues no se puede hacer este tipo de valoración. Trasladando este caso a los niños, siguiente por favor, la adaptación, ¿cómo se ha reflejado? Pues que claro, esta es una adaptación, no es originalmente el niño. La adaptación se trabaja sobre las segundas polares de siglo. Y nuevamente, siguiendo la pauta, ¿qué pasa si no está la 5-5? Me voy a decir, no voy a la 1-6. ¿Qué hago? ¿Qué pone? A ver, alguien que levante la mano. Un poco creativos. Si no está la 5-5, ¿qué usaría? O no uso nada. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? La 5-4. Siguiendo el mismo criterio de Guillermo, que tomaba la pieza, en el caso de las molares, la pieza que está dentro del grupo, menos la tercera molar, la que está. Y en el caso de los dientes anteriores, de la misma forma, pues toman el diente análogo. Ahora, que quede claro, la evaluación solo se puede hacer si las piezas están completamente ilusionadas, si no tienen una destrucción importante de la superficie que se va a evaluar, y estamos hablando de, obviamente, una lesión cavital extensa, que tome más de un tercio de la superficie, o si no tiene ninguna restauración, ninguna corona de acero. O sea, tienen que darse esas condiciones para que se pueda evaluar, si no, no se puede evaluar. Ahora, ¿qué otra cosa no podemos hacer? No podemos mezclar. Tenemos la definición mixta, no puedo hacer esa valoración tomando solamente las primeras molares que han evolucionado. O si se encuentran en el proceso de erupción. Entonces, esos son los parámetros que toma Guillermo para poder hacer la evaluación. Y les comento eso para que luego las evaluaciones de índice de higiene oral, aunque sea simplificado, les salgan, digamos, con algunas variaciones o diferencias. Esos son los criterios que se emplean en el artículo original. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, para hacer un rápido análisis de por qué me interesa el tema de la placa, la presencia de biofilm en la superficie. Pues porque, como ya han escuchado ustedes respecto a la definición anterior, pues la caries es una enfermedad que se reconoce ahora como una disbiosis, ¿no? Entonces es una alteración de la ecología normal que se encuentra en la cavidad oral que genera una reproducción una reproducción desmedida de la microbiota oral y que da lugar pues, a cambios dentro de los principales, pues, que son
este predominio de procesos de mineralización a partir del cambio del pH, ¿no? Ahora, se ha estudiado esto muchísimo, ¿no? Y en este trabajo, por ejemplo, que es interesante, se muestra que los principales factores que causan la disbiosis está, siguiente, la higiene oral. O sea, hay una serie de elementos que van desde factores inmunes innatos, diferencias genéticas y todo lo demás, pero el principal es la higiene bucal, la higiene dental. Siguiente. Y es importante en ese sentido, ya los estudios sobre el microbioma lo han demostrado, la desorganización de la placa de biofilm que se forma en las primeras horas, y eso se realiza a través de un procedimiento sencillo, que es el cepillado dental. Entonces ahí está la importancia del cepillado dental. Mientras más placa dejemos que prolifere, la complejidad de esta se va a hacer mayor. Y llega a trabajar, porque hoy en día se reconoce que el microbioma se asocia para ser más efectivo, se convierte en una placa que era, digamos, propia del medio bucal, se convierte en una placa agresiva, productora de ácidos y generadora de lesiones cariosas, digamos, en una mayor cantidad. Siguiente. Entonces tenemos una curva de crecimiento de esta placa bacteriana que, si no es interrumpida adecuadamente mediante la higienización periódica, pues va a dar lugar a lesiones cariosas, a la formación de lesiones cariosas permanentemente. Y otra cosa, al tomar el índice de higiene oral, si ya lo tengo que haber explicado, nunca está de más, la aplicación de la placa, del tinte revelador, pues debe hacerse con cuidado. Yo no voy a frotar con un hisopo la superficie, porque ¿qué hago? Estoy eliminando la placa bacteriana que se ha venido y que se puede observar, por ejemplo, en esas imágenes. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando evalúo el índice de higiene oral, esta evaluación se realiza por tercios, ¿no es cierto? Este es un tema importante que ya lo conoce, pero solamente para recordar. Eso decía atrás. Esto se realiza por tercios, es decir, cuando el tercio cervical está comprometido, pues el valor será 1. Si se llega al tercio medio, 2. Y si, digamos, la presencia de placa bacteriana es relegada por encima del tercio medio, pues se considera el valor de 3. Ahora, siguiente. Retrocede. Los valores que nos van a dar la calificación de nivel bajo es cuando el promedio de las piezas evaluadas es de 0 a 0.6. Será moderado de 0.7 a 1.8 y alto de 1.9 a 3. ¿De acuerdo? Entonces hay que aplicar este recurso de la pastilla reveladora o el líquido, si vamos a usar violeta genciana u otro colorante, con el suficiente cuidado para no generar alteración de la placa de la superficie. Además, considerando que solamente se trata de 6 piezas que se van a evaluar, con mayor razón todavía tenemos que tener cuidado sobre todo con la aplicación de líquidos, porque a veces se acerca el hisopo de tal manera de que terminamos retirando parte de la placa bacteriana, ¿no? El tercer factor que vamos a evaluar es la dieta. Entonces, la dieta. Y es importante la dieta porque nos va a permitir, valorar la presencia del sustrato, ¿no? El sustrato, que es un elemento tan reconocido en la generación de estas lesiones cariosas. Y acá tenemos que recordar lo que sucede cuando empezamos a alimentar, ¿no? A ver, un niño inicia su día tomando su desayuno. ¿Y qué ocurre cuando realiza el primer ingreso de los alimentos? Son ustedes, cuando recién están llegando para acá y se comen un sándwich, no sé, o lo que sea para ir llenando la barriga antes de llegar a clase. ¿Qué ocurre en la calidad oral? Ese gráfico, que de repente lo deben conocer por sus amplios estudios de ciencias básicas, ¿cierto? ¿Cómo se conoce? Esa gráfica es la curva de Stefan, ¿no? Ese es el gráfico. Este es un gráfico que va a reflejar los cambios que van a ocurrir en el pH salival. A propósito, ¿cuál es el pH salival normal?
está, la G. ¿Cuál es el pH salida normal? A ver, ¿cuánto es? Porque lo ves en la pantalla. 6,5 más o menos, ¿no? 6,5. Entonces, a partir de la ingesta de este alimento, ¿qué va a ocurrir? Lo que estudia Stefan, estos cambios en el pH. Ocurre una baja del pH, más o menos durante unos 20 minutos, más o 15 a 20 minutos, lo que tarda en nivelarse el pH. ¿Y por qué se nivela? Gracias a qué? A la capacidad tampón de la salida, efectivamente. Entonces, ustedes tienen que ir asociando todos esos conocimientos que tienen de ciencias básicas para aplicarlos en cada asignatura de la especialidad, ¿no? Porque si no lo hacen, no se va a entender nada. Entonces, ¿y por qué tienen que comprenderlo ustedes? Porque tienen que explicárselo a los padres. Porque el padre no se va a convencer con que ustedes le den una esquelita para evaluar qué bien o qué tan mal está su niño, sino porque ustedes le explican cómo es el proceso. Y si ustedes no lo entienden, pues ahí estamos complicados. Ustedes tienen que entender cómo es el proceso. Entonces, ocurre esto, ingesta de alimentos. La capacidad tampón de la saliva pues permite que se recupere más o menos en 20 minutos. Pero yo como en un minuto y ahí lo dejo, no, ¿no es cierto? Sigo masticando, sigo ingiriendo más alimentos y realizo higiene o no realizo higiene, porque esto también está mediado por la posibilidad de que uno pueda higienizar, limpiar todos esos restos de alimentos que están quedando en la cavidad oral, ¿no es cierto? Pero si no lo hago, esos alimentos persisten. Entonces son constantes, digamos, ingresos de alimentos y constantes bajones del pH. Ahora, ¿qué relevancia tiene que el pH se me baje? En la caída oral. ¿Qué implicancias tiene? ¿O no tiene ninguna implicancia? A ver, la señorita que se ha arrodillado al costado de su compañero. ¿Qué implicancia tiene que se me baje el pH en la cavidad bucal? Bueno, puede provocar la disminución del esmalte. Exactamente, ¿no? Nosotros tenemos algo que es conocido como pH crítico. Hay pH crítico para el esmalte, pero también para la dentina. ¿Y eso qué implica? Que si yo estoy por debajo de ese pH, pues comienza la salida de mineral de esa estructura que cubre la superficie de los dientes, que es el esmalte. ¿Cuántas horas? Ya, vamos a meterle el acelerador. Sí. Ya, chicos, vamos a avanzar un poquito más rápido. Dale, presidente. Dale. Entonces tenemos, ya, ahí vamos un ratito, ya. Ahora, para que puedan entenderlo bien, OMS, por ejemplo, ha agrupado los alimentos. Les explico esto, ¿por qué? Porque para que ustedes hagan su consejo dietético, su análisis, su evaluación de la dieta, vamos a utilizar 3 elementos, ¿no? Que son la ficha dietética, vamos a usar también. Vamos a realizar un análisis dietético y vamos a entregar un consejo dietético. Pero si ustedes no entienden nada de dieta, pues vamos a complicarlo. Porque para poder hacer el consejo hay que más o menos tener una idea de ciertas cosas. Muy bien. OMS clasifica algunos grupos de alimentos. Dice que los alimentos son frescos o mínimamente procesados, ingredientes culinarios procesados, procesados de alimentos procesados y ultraprocesados, ¿no? Estos ultraprocesados, que pueden ver ahí en la imagen, son aquellos que están relacionados con la aparición de ciertas enfermedades propias, enfermedades crónicas y otras posibles a partir de su uso excesivo, ¿no? Y ahí vemos toda la chatarra que normalmente está asociada y las golosinas que están asociadas a obesidad, hipertensión arterial, diabetes y otros. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Habíamos dicho que íbamos a usar estos 3 elementos: ficha dietética, análisis dietético, siguiente, y consejo dietético. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar estos golpes de azúcar. Pero golpes de azúcar en general, no. Vamos a ver fundamentalmente lo que es el azúcar libre, añadido o extrínseco. ¿Eso qué significa? Que es un azúcar que se le agrega a los alimentos que nosotros vamos a consumir. ¿Y qué azúcar principalmente se le agrega? ¿Se acuerdan? ¿Qué azúcar le agregamos? La sacarosa, ¿cierto? Siguiente, por favor.
Una fruta, por ejemplo, tiene en sí azúcar, pero es un azúcar intrínseco a su estructura, ¿no es cierto? Muy bien. A diferencia de, por ejemplo, si compran una dona que está azucarada por dentro, por fuera y por todos lados, ¿no? Son azúcares añadidos. Ahora, el impacto que tiene el azúcar en digamos, en la destrucción de los tejidos, digamos, en la posibilidad de generar un sustrato que les resulte útil a estas bacterias para destabilizar, se ha estudiado ampliamente. Eso se conoce desde los años 1954, donde se hizo ese famoso estudio de Billingham, que supongo que ya lo han revisado en algún momento, en el que se evaluó a los pacientes, a unos pacientes de un sanatorio, y se dejó de hacer la higiene bucal. Una semana, 2 semanas, 3 semanas. Bueno, hoy en día no se podían hacer estas cosas, pero se detectó un sensible cambio porque se generaron muchas lesiones cariosas y eso permitió a algunos países, ¿no?, como Suecia, tomar las medidas necesarias para generar restricciones sobre el consumo de azúcares extrínsecos. Siguiente, por favor. Tal es así que hoy en día OMS recomienda reducir la ingesta de azúcares extrínsecos, ¿no?, directamente. Y es una recomendación firme, ¿no? Estos azúcares libres deben de ser reducidos a lo largo de toda la vida. O sea, no es a ustedes a lo que se les ocurre, sino ya es una recomendación OMS. Además de eso, los adultos, tanto los adultos, pues, deben ser retirados, deben conformar menos del 10% de la ingesta calórica. A veces uno ve la ingesta calórica que alguien tiene durante su día a día y se llena de una serie de golosinas, gaseosas, para calmar el hambre del día, porque quizá no trae sus propios alimentos, ¿no? O no se le ocurre eso en lugar de tomar agua. Y pues estamos realmente yendo camino a la generación de enfermedades de tipo sistémico, ¿no?, crónicas, no transmisibles, que ya señala OMS. E inclusive se sugiere ir más allá, no solamente reducir al menos 10%, sino que agregar otro 5%, porque realmente resulta sumamente nocivo este consumo de azúcares. Siguiente, por favor. Muy bien, la ficha dietética. La ficha dietética tiene considerados 4 días consecutivos para la evaluación. ¿Qué van a hacer ahí? Van a registrar la información que les brinda los padres, la madre o el padre de familia, ser responsable. Normalmente es la madre, ¿no es cierto? Ahora, la pauta es que dentro de estos días que son evaluados, que son registrar esa información, tiene que haber 2 feriados. 2 feriados, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir, ustedes saben que dentro de la vida de un niño, sobre todo de un escolar, tienen un aula donde celebran a veces sus cumpleaños o los fines de semana, que van a un tipo de celebración de ese tipo, pues, y su dieta calórica se potencia. Entonces tenemos que conocer qué hacen también los fines de semana que están libres. No solamente los días que por ahí van al colegio y pues tienen una lonchera y un consumo, digamos, diferente al de estos otros días, ¿no? Siguiente, por favor. Otra pauta que tenemos que considerar es el detallar la información dentro de la ficha dietética, ¿no? Entonces hay que explicarle a la madre que tiene que detallar. Por ejemplo, acá esta madre de familia ha colocado, ha brindado una información, pero a mí, por ejemplo, no se me ocurre que durante la cena coma arroz con pescado frito, pero sin ningún líquido, ¿no? Entonces ahí falta información. Entonces hay que hacer las recomendaciones a la madre para que puedan apoyarnos con ese registro de la información. Tiene que estar completa para que nosotros podamos valorar el impacto de estas exposiciones, de este consumo de alimentos que tienen azúcares añadidos. Principalmente, ¿dónde están los azúcares añadidos? Pues están en un postre, están en una bebida, normalmente las bebidas les hace el agregado, ¿no? Y si no están, hay que preguntarle a la madre. Y a esta agüita le echo un poquito de azúcar, lo endulza un poquito, ¿no? Entonces, para podernos asegurar, pero se pone vaso de chicha. Uno da por sentado que hay cucharadas de azúcar ahí, salvo que sea como su docente de autopediatría, que casi no consumimos azúcar, ¿no? Pero el resto sí, es lo habitual, o peor aún, gaseosas, jugos y otros, ¿no? Entonces tenemos que hacer el detalle para luego poder identificar aquellos elementos que tienen agregados de azúcar y poder contabilizar los golpes de azúcar. Entonces, eso se va a promediar. Siguiente, por favor. Y vamos a tener
Bueno, acá está la parte del análisis dietético. Y vamos a obtener una media que nosotros vamos a valorar. Siguiente. Menos de 0 a 3 golpes de azúcar excéntrico o vamos en promedio, vamos a tener un nivel de riesgo bajo. De 3 a 4, perdón, menor a 3, ¿no? Menor a 3. De 3 a 4 moderado, mayor de 4 a más, perdón, más de 4 alto. Eso significa que si en promedio está consumiendo o está teniendo más de 4 golpes de azúcar extrínseco durante, en promedio, durante estos 4 días de evaluación, pues tendrá un riesgo alto desde este punto de vista. Entonces hay que detallar bien la información para poder evaluar. Siguiente. Luego, el tema del consejo dietético es muy importante. Algunos tips acá para realizar el consejo dietético, ya que ustedes lo van a hacer ahora en práctica. No hacemos o no tratamos de hacer cambios demasiado, digamos, cambios absolutos en una sola oportunidad. El cambio es progresivo. Siguiente. Entonces, vamos a tratar nosotros de recomendar modificaciones progresivas. Por ejemplo, si vemos que lo más peligroso, entre comillas, o lo más crítico es que está consumiendo gaseosas, ¿no? Pues vamos a cortar o tratar de ir eliminando ese tipo de consumos durante el día para poder luego cambiarlo o reemplazarlo, ya sea por agua o otro tipo de preparado, ¿cierto? Vamos haciendo modificaciones progresivas. Y vamos a utilizar ciertos términos como disminuir, evitar, mantener, si observamos una conducta alimenticia apropiada. Siguiente. 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 Vamos a ver, ahora, con estos 3 elementos que vamos a tener, vamos a poder evaluar lo que significa el riesgo. ¿Sí? Dale. Vamos a poder evaluar ya con estos 3 elementos. Nosotros tenemos experiencia de caries a través de los programas. Tenemos el índice general y tenemos también la evaluación dietética. Vamos a tener entonces 3. ¿Sí? Vamos a tener 3 ítems para poder ser evaluados. Ya ahí. Entonces, vamos a tener 3 ítems para ser evaluados, ¿no es cierto? Cada uno de estos 3 ítems va a tener un resultado. Por ejemplo, puede que de estos 3 valores uno sea alto, el otro sea moderado y el otro sea bajo. ¿Cómo calificamos la salud o el riesgo estomatológico en general? Lo vamos a calificar a partir de que tengamos 2 similares. Por ejemplo, si hay 2 moderados o si hay 2 factores que tienen una misma valoración, pues esa será la valoración, ¿no? Hay 2 factores que nos indican un nivel moderado, pues el riesgo estomatológico del paciente en general será moderado. Si tiene 2 bajos, pues será bajo. Ahora, ¿qué pasa si tengo un mínimo, alto, moderado y bajo? Pues será el promedio, moderado. ¿Se entendió? ¿Se entendió esa parte? Si tengo 2 factores con un mismo valor, con una misma calificación, esa será la valoración de riesgo. Listo. Muy bien, chicos, vamos a tratar de complementar esto en la práctica. Les agradecemos la asistencia puntual y pues vamos a tratar de complementar la información ya en Instagram.